Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tengo un tema que, digamos que hizo temblar a la prensa rosa turca en su momento. Ya saben, de esos romances que se rumorean, se niegan y luego, la verdad sale a la luz. Y en este caso, la verdad es muy jugosa. Hoy vamos a hablar de El romance secreto de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¿Recuerdan a estos dos? Por supuesto que sí. Son dos de los actores turcos más populares y talentosos del momento, y en su día, fueron una de las parejas más deseadas y comentadas de la televisión turca. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, pruebas y sorpresas. Antes de empezar, ya saben lo que toca, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tengo más chismes y secretos guardados que una abuela. Así que suscríbanse ahora mismo. Me lo agradecerán. Ahora sí, empecemos con la historia. A Atay Ulusoy con esa mirada intensa y ese carisma arrollador, y Serine Sarkaya, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, se conocieron en el rodaje de la exitosa serie Medcezir*. Para aquellos que no la recuerden, Medcezir* es una adaptación turca de la serie americana *DO*, pero con el toque turco que tanto nos gusta, drama, amores imposibles, familias complicadas, todo lo que necesitamos. En Medcezir*, a Atay y Serine interpretaban a Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos muy diferentes que se enamoran perdidamente. Yaman, un chico de un barrio humilde que por circunstancias del destino, tiene la oportunidad de estudiar en una escuela de élite y Mira, una chica de clase alta con problemas familiares, encuentran en el otro un apoyo incondicional. La química entre ellos en la pantalla era electrizante. Era de esas parejas que te hacen creer en el amor verdadero, de esas que te hacen suspirar y desear que la ficción se convirtiera en realidad. Y al parecer, lo hizo. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance entre Atay y Serine comenzaron a circular con fuerza. La prensa rosa turca, como era de esperar, estaba enloquecida. ¿Por qué? Porque estos dos eran el hit couple del momento. Los medios no hacían más que hablar de ellos, de sus looks, de sus entrevistas, de sus posados en alfombras rojas. Y claro, la idea de que esta pareja de ensueño fuera real fuera de la pantalla, era un cebo demasiado jugoso para resistirse. Fotografías de ellos juntos fuera del set, en cenas románticas, en paseos, todo alimentaba las especulaciones. Pero, ¿qué decían ellos? Pues al principio, silencio. Negación. Somos solo amigos, decían. Compañeros de trabajo. La típica excusa, ya saben. No somos nada, que todos los fans y la prensa sabían que en algún momento se desmoronaría. Y es que cuando la química es tan evidente y las miradas se cruzan con tanta intensidad, es difícil, muy difícil, mantener la fachada de la amistad. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y en este caso, la verdad llegó en forma de viaje secreto. Se dice que Atay y Serine se escaparon juntos a un destino paradisíaco. ¿Dónde? No se sabe con exactitud. Pero la información que filtró la prensa hablaba de un lugar soleado, con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Un lugar perfecto para unas vacaciones románticas, y para ser fotografiados por los paparazzi, aunque ellos no lo supieran. Porque claro, aunque intentaran mantenerlo en secreto, la prensa turca, con su olfato de sabueso, siempre encuentra la forma de destapar la verdad. Y este viaje fue la gota que colmó el vaso. Para la prensa fue la confirmación que necesitaban. El romance era real. Las especulaciones se convirtieron en afirmaciones. Las revistas del corazón inundaron sus portadas con fotos de ellos juntos, fotos que, supuestamente, habían sido tomadas durante el viaje. Fotos que, aunque borrosas y tomadas a distancia, eran suficientes para demostrar que había algo más que amistad entre ellos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, al parecer, este romance, aunque intenso, fue fugaz. Se dice que después de unos meses, la relación llegó a su fin. ¿Por qué? Pues, como suele suceder en estas historias, las razones son múltiples y a veces inciertas. Rumores de celos, de incompatibilidad de caracteres, de presiones mediáticas, todo pudo influir.
Una de las teorías más extendidas es que la fama y la presión mediática fueron un factor clave en la ruptura. La exposición constante, el acoso de los paparazzi, los rumores y especulaciones, todo eso pudo haber desgastado la relación. Además, el hecho de ser dos personas tan populares y con agendas tan apretadas, pudo haber dificultado la posibilidad de pasar tiempo juntos y de construir una relación sólida. Otra de las teorías apuntaba a los celos. Se dice que durante el rodaje de *Med-Cecir*, hubo algunas escenas románticas entre Atay y otras actrices, lo que pudo haber generado celos en Sereni. Y a la inversa, Sereni también tenía sus fans y sus admiradores, y el hecho de que fuera una mujer tan deseada, pudo haber generado inseguridades en Atay. También se habló de incompatibilidad de caracteres. Aunque en la pantalla parecían encajar a la perfección, en la vida real, sus personalidades pudieron haber chocado. Atay con su carácter más reservado y su afición por la vida tranquila, y Sereni, con su personalidad más extrovertida y su deseo de estar siempre en el candelero, pudieron no ser el uno para el otro. Lo cierto es que tras la ruptura ambos actores siguieron sus caminos profesionales y sentimentales por separado. Atay por su parte ha tenido varias relaciones, siempre muy comentadas. Se le ha relacionado con actrices, modelos y mujeres del mundo de la farándula. Cada nueva pareja, cada nueva aparición pública alimentaba los rumores y las especulaciones. Pero hasta ahora ninguna de esas relaciones ha conseguido la misma atención mediática que la que tuvo con Sereni. Sereni, por su parte, también ha tenido sus romances, algunos más duraderos que otros. Se ha sabido de sus relaciones con reconocidos actores y cantantes. Ella, al igual que Atay, siempre ha mantenido un perfil discreto sobre su vida privada. Sin embargo, el interés del público por sus relaciones nunca ha disminuido. Pero a pesar de todo, el recuerdo de su relación con Atay sigue presente en la memoria de muchos. Y es que, ¿cómo olvidar la magia que transmitían en la pantalla? La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se entendían. Era algo especial, algo que trascendía la ficción. Y eso es quizás lo que hizo que su romance, aunque breve, fuera tan impactante. La química entre Yaman y Mira era innegable. Los guionistas de *Med-Cecir* sabían que tenían entre manos una historia de amor con mucho potencial y aprovecharon al máximo la conexión entre los dos actores. Las escenas románticas eran intensas y apasionadas. Las miradas, los gestos, las palabras, todo transmitía la fuerza de sus sentimientos. Y el público se enamoró de ellos. Se enamoró de Yaman y Mira, y se enamoró de Atay y Sereni. Pero ahora esperen, que la historia no termina aquí. Porque aunque el romance en sí fue corto, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Y por supuesto en las redes sociales. Los fans de ambos actores siguen hablando de ellos, de la química que tenían, de lo mucho que les gustaba verlos juntos. Crean fanfics, editan vídeos, hacen montajes, la pasión por esta pareja sigue viva. En plataformas como Instagram, Twitter y YouTube, aún se pueden encontrar miles de publicaciones dedicadas a Atay y Sereni. Los fans comparten fotos, vídeos y todo tipo de contenido relacionado con la serie *Med-Cecir* y con la supuesta relación entre los actores. Los hashtags como @Aser siguen siendo tendencia, y los comentarios de los fans demuestran que el interés por esta pareja no ha desaparecido. Y en cuanto a ellos, ¿cómo es su relación en la actualidad? Pues al parecer mantienen una relación cordial, de respeto mutuo. Se han cruzado en eventos, han coincidido en algún rodaje, pero, de momento, no han vuelto a trabajar juntos. ¿Les gustaría a los fans verlos juntos de nuevo? Por supuesto. ¿Será posible? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo puede suceder. Las especulaciones sobre una posible reconciliación, o sobre una colaboración profesional, siempre están a la orden del día. Los fans sueñan con volver a ver a Atay y Sereni juntos, y la prensa no pierde oportunidad para preguntarles al respecto. Sin embargo, tanto Atay como Sereni siempre han sido muy discretos a la hora de hablar sobre su relación pasada. Prefieren mantener la privacidad y no alimentar los rumores. Y aquí es donde llegamos a la parte más interesante de todo esto, el impacto que tuvo este romance secreto. Fue sin duda un bombazo.
Provocó un torbellino mediático, generó debates, alimentó los rumores, y sobre todo, demostró que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. El romance de Aatai y Serinei demostró que la conexión entre dos actores puede traspasar la pantalla. Que la química puede ser algo más que un truco de la televisión. Que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un plató de rodaje. Y esto es algo que el público siempre ha encontrado fascinante. Este romance también nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las relaciones son muy complicadas. La fama, la presión mediática, los viajes, los rodajes, todo eso puede afectar a cualquier pareja, por muy enamorada que esté. La vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. La exposición constante, las críticas, los rumores, la falta de privacidad, todo eso puede ser muy difícil de gestionar. Y por último, este romance nos deja una lección, que hay que disfrutar cada momento, que hay que vivir intensamente, que hay que creer en el amor, aunque sea por un corto tiempo. La historia de Aatai y Serinei nos recuerda que la vida es corta, y que hay que aprovecharla al máximo. Que hay que perseguir nuestros sueños, y que hay que entregarse al amor sin miedo. Así que para resumir todo lo que hemos hablado hoy, Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, la chispa que saltó en *Medcecir*, un romance secreto que mantuvo en vilo a toda Turquía, un amor fugaz pero inolvidable, un verdadero culebrón. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Ya la conocían? ¿Qué opinan de Aatai y Serinei como pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en otra serie o película? Quiero saber sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y sigan descubriendo conmigo los secretos de las celebridades. Tengo muchos más chismes guardados. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.